Eh, Vamos a comenzar en la página 44, reproducción sexual en los animales, fecundación interna y externa. Página 44 de Ciencias Naturales, Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Vamos a comenzar a estudiar un poco los tipos de fecundación. Si ustedes se recuerdan, cuando iniciamos la unidad número 3, la unidad se denomina cómo nos reproducimos los seres vivos, si ustedes se recuerdan. Entonces, ahí uno de los objetivos era analizar y discutir con respeto, obviamente, los procesos relacionados con la reproducción de los seres vivos. Y entonces un poco ya nos vamos acercando nosotros a lo que a algunos temas que a ustedes les gusta y les interesa discutir. Y que siempre que los discuto con adolescentes, wow, se sienten súper bien, ¿no? Entonces, vamos a discutir los tipos de fecundación. Y para ello, si ustedes están ahí viendo en su cuaderno, hay ciertos animalitos, ¿no? Hay ciertos animalitos y nos va a explicar un poco la fecundación interna y externa. Entonces, ahí comenzamos diciendo que por medio de este mecanismo de la reproducción, van todos los individuos a perpetuar su especie. De hecho, si nosotros nos vamos a preguntar cómo es que el ser humano también de alguna manera, por qué el matrimonio, por qué otras cuestiones que se dan dentro de la pareja, es precisamente porque siempre se tiene esta idea de que es necesario perpetuar la especie, es decir, el hombre quiere de alguna manera que sus genes sigan a través de las generaciones, ¿no? Si nosotros incluso nos vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar también con que una de las promesas que Dios le hizo a Abraham fue precisamente el hecho de que su generación fuera mucha, ¿no? Que su generación se multiplicara. Y eso es prácticamente como perpetuar la especie. Entonces, sin embargo, la reproducción sexual se lleva a cabo cuando tanto los gametos masculinos, o sea, los espermatozoides y los gametos femeninos se unen, y a esto va a ocurrir mediante este proceso conocido como fecundación. Y esto va a dar origen a una nueva vida. El gameto masculino ¿eh? se une con el gameto femenino y esto va a dar origen a una nueva vida. Entonces, ya usted, el gameto es lo que nosotros hemos llamado en otras ocasiones el huevo, ¿no? Eh, el masculino, el gameto masculino y el gameto femenino. Entonces, eh, y ahí en su libro ustedes pueden encontrar que esto va a ser de dos tipos, la fecundación externa y la fecundación interna. Entonces, quiero que un poco le pongamos atención a esto, entonces, porque después vamos a ver nosotros algunos cambios también que se dan en el ser humano. Si ustedes han sido capaces de observar, hemos comenzado hablando de la reproducción sexual y asexual de las plantas. Luego, hoy estamos en la fecundación o en la reproducción de los animales, para luego pasar a hablar acerca del ser humano. Entonces, está la fecundación externa y la fecundación interna, y quiero para esto colocarles un video para que logremos ver cómo es que se da esto de la fecundación interna y externa, y sobre todo la fecundación externa. Tal vez en lo que comparto pantalla, Jessica, léeme qué es la fecundación externa, ahí en tu libro, página 44. Fecundación externa. La unión de dos gametos masculino y femenino ocurre fuera del cuerpo de la madre, es decir, que los óvulos son liberados por la hembra y luego el macho expulsa los espermatozoides sobre ellos. Los peces y los anfibios tienen este tipo de fecundación. Ok, esa es la fecundación externa. Dice que los óvulos son liberados por la hembra
Los óvulos son liberados por la hembra. Aquí vayámonos un poco relacionándonos nosotros, ¿no? Los óvulos. Y el macho expulsa los espermatozoides sobre los óvulos. Para que la reproducción se dé, es necesario que haya una hormona femenina y una masculina. Una célula masculina y una femenina. Entonces, el óvulo por parte de la hembra y el espermatozoide por parte del macho. Entonces, vamos a ver un poquito. ¿Ven la pantalla? Azulita. No, profe, no se ve nada. No, profe. Tranquilos, ahorita estamos. No. Ok. Ahí vamos entonces nosotros a observar un poco lo que es la fecundación externa en este video que ahorita se va a reproducir. Y que, como ya anteriormente lo comentaba, vamos a observar un poco cómo la hembra echa fuera los óvulos y luego el macho. Fecundación externa. La fecundación externa generalmente ocurre en ambientes acuáticos donde los huevos y los espermatozoides se liberan en el agua. Después de que los espermatozoides alcanzan a los huevos, se produce la fecundación. La mayor parte de la fecundación externa ocurre durante el proceso de reproducción donde una o varias hembras liberan sus huevos y el macho libera esperma en la misma No se ve área, la al pantalla, mismo profe. tiempo. La liberación del material reproductivo puede desencadenarse por la temperatura del agua o la duración de la luz del día. Casi todos los peces se reproducen con fecundación externa, al igual que los crustáceos, como los cangrejos y los camarones, los moluscos, como las ostras, los Se ve. calamares y los echinodermos, como los erizos de mar y los pepinos de mar. ¿Logran ver? Durante la reproducción sexual en ranas, el macho toma a la hembra desde atrás y fecunda externamente los huevos a medida que se depositan. ¿Estaban viendo ahí la pantalla o no? ¿No lo lograban ver? Kaylee, ¿usted lo lograba ver? ¿No lo lograban ver, muchachos? Voy a volver a ponerlo desde el inicio. Fecundación externa. La fecundación externa generalmente ocurre en ambientes acuáticos donde los huevos y los espermatozoides se liberan en el agua. Después de que los espermatozoides alcanzan a los huevos, se produce la fecundación. La mayor parte de la fecundación externa ocurre durante el proceso de reproducción donde una o varias hembras liberan sus huevos y el macho libera esperma en la misma área, al mismo tiempo. La liberación del material reproductivo puede desencadenarse por la temperatura del agua o la duración de la luz del día. Casi todos los peces se reproducen con fecundación externa, al igual que los crustáceos, como los cangrejos y los camarones, los moluscos, como las ostras, los calamares y los echinodermos, como los erizos de mar y los pepinos de mar. Durante la reproducción sexual en ranas, el macho toma a la hembra desde atrás y fecunda externamente los huevos a medida que se depositan. La fecundación externa en un ambiente acuático protege a los huevos de la desecación. La difusión de las células reproductivas puede dar como resultado una mayor mezcla de genes dentro de un grupo, lo que lleva a una mayor diversidad genética y una mayor posibilidad de supervivencia de la especie en un ambiente hostil. Para los organismos acuáticos sésiles como las esponjas, el acto de esparcir sus huevos y el esperma en el agua es el único mecanismo para la fecundación y la colonización de nuevos ambientes. La presencia de huevos fecundados y el desarrollo de crías en el agua proporciona oportunidades para la depredación que resulta en una pérdida de descendencia. Por lo tanto, millones de huevos deben ser producidos, y las crías producidas a través de este método deben madurar rápidamente.
La tasa de supervivencia de los huevos producidos a través de la reproducción externa es baja. Fecundación interna. La fecundación interna ocurre con mayor frecuencia en animales terrestres, aunque algunos animales acuáticos también usan este método. Hay tres formas en que las crías se producen después de la fecundación interna. Fecundación interna en animales ovíparos. En la oviparidad, los huevos fecundados son puestos en el medio ambiente y se desarrollan allí, recibiendo alimento de la yema que es parte del huevo. Esto ocurre en la mayoría de los peces, muchos reptiles, algunos peces cartilaginosos, mamíferos como el ornitorrinco y todas las aves. Los reptiles y los insectos producen huevos correosos, mientras que las aves y las tortugas producen huevos con altas concentraciones de carbonato de calcio en el cascarón, lo que los hace duros. Los huevos de gallina son un ejemplo de este segundo tipo. La fecundación interna tiene la ventaja de proteger al huevo fecundado de la deshidratación en la tierra. El embrión está aislado dentro de la hembra, lo que limita la depredación en los jóvenes. En la fertilización interna participa un macho específico mejorando la fecundación de los huevos. Se producen menos crías a través de este método, pero su tasa de supervivencia es más alta que la de la fecundación externa. Fecundación interna en animales ovovivíparos. En la ovoviparidad, los óvulos fecundados se retienen dentro del cuerpo de la hembra, pero el embrión obtiene su alimento de la yema del huevo y las crías están completamente desarrolladas cuando nacen. Esto ocurre en algunos peces óseos como los guppies, algunos tiburones, algunas lagartijas, algunas serpientes, como la serpiente de jarretera, algunas víboras y algunos animales invertebrados, como la cucaracha gigante de Madagascar. Los pares de peces que no se reproducen por fecundación externa pueden exhibir comportamiento de cortejo. Esto le permite a las hembras seleccionar un macho en particular. Fecundación interna en animales vivíparos. En la viviparidad las crías se desarrollan dentro de la hembra, recibiendo alimento de la sangre de la madre a través de la placenta. La descendencia se desarrolla dentro y nace viva. Esto ocurre en la mayoría de los mamíferos, algunos peces cartilaginosos y algunos reptiles. Ok.